Buenos días. Vamos a hablar hoy de la novela Jacobus de Matilde Asensi, publicada en el año 2000. Se trata de una novela histórica con múltiples referencias culturales y simbólicas en torno al Camino de Santiago. Vamos a abordar el análisis siguiendo diferentes apartados: organización interna, personajes, resumen, símbolos, digresiones culturales, ideas destacadas y artificio narrativo. Organización interna. Se trata de una novela que tiene tres partes: un prólogo, un cuerpo central y un epílogo. Una estructura tripartita. El número 3 tiene una importancia simbólica que también veremos en la novela. Personajes. Galcerán de Born, caballero de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, físico médico, apodado Perquisitore. Jacobus es el nombre elegido en su nueva identidad alejado de la iglesia. Fue paje y después escudero en la fortaleza de los Mendoza, en tierras de Álava. Allí tuvo un amor juvenil secreto con Isabel de Mendoza. Cuando se descubrió, ambos fueron castigados. García Jonás, novicio adolescente, hijo de Galcerán y de Isabel de Mendoza, fruto de una relación no consentida por las familias. Fue abandonado al nacer a las puertas del monasterio mauricense de Pons de Riba. Es un joven que aprende rápido, volátil en sus gustos, quiere ser mártir, caballero del Santo Grial, marino, etc. Sara, hechicera judía, mujer hermosa y sagaz, de espíritu fuerte y carácter ingobernable. Fue amante de Manrique de Mendoza, quien la socorrió cuando su familia era perseguida por la Inquisición. Isabel de Mendoza, mujer de familia noble condenada al convento por su error de juventud. Se ha vuelto fría y ruin, está resentida con el mundo, no reconoce a su hijo. Manrique de Mendoza, monje templario que sigue activo en la sombra, a pesar de que su orden está prohibida. Traiciona a Sara casándose con otra mujer. Se muestra cruel con la judía cuando se reencuentran en Burgos. Ebrard, uno de los dos templarios que cumplieron la maldición del gran maestre Molay. Está en prisión acusado de asesinar al rey Felipe el Bello. El rey Felipe el Largo ideó esto para disipar la sospecha sobre su suegra Mafalda, injustamente acusado por un crimen que sí cometió. El Papa Juan XXII y el gran comendador hospitalario de Francia, Fray Robert d'Artois Bertrand, son codiciosos. Nadie, Rodrigo Jiménez, el espía templario disfrazado de anciano peregrino que entabla relación con Jonás y Galcerán. Pasamos al resumen. El narrador protagonista comienza su crónica en el año 1319. Se encuentra en una pequeña localidad de Portugal y ejerce como físico. Galcerán viaja desde Rodas hasta el monasterio mauricense de Pons de Riba. Corre el año de 1315. El motivo confesable del viaje era adquirir nuevos conocimientos en medicina, pero su propósito secreto era encontrar a un joven novicio nacido en 1303. Se había enterado de que era su hijo, abandonado allí por la familia de la madre. El lector descubrirá esa relación paterno-filial más adelante. Llegan al monasterio dos emisarios de su orden con instrucciones. Debía ir a Aviñón. Había sido nombrado legado papal y tenía que ponerse a las órdenes del gran comendador de Francia. El novicio García, Jonás para Galcerán, parte con ellos. Estamos en abril de 1317. Galcerán se entrevista con el Papa. El rey de Portugal le solicita autorización para crear allí una nueva orden militar llamada de los Caballeros de Cristo. Su santidad teme la reacción de los templarios, cuya orden había sido disuelta por el rey de Francia, si no autoriza esta nueva orden, donde pretendían integrarse los caballeros templarios. El motivo de su temor está en la maldición que lanzó en la hoguera Jacques de Molay, último gran maestre templario. Papa Clemente, caballero Guillermo de Nogaret, rey Felipe, os convoco a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año para recibir vuestro justo castigo.
Los tres murieron y el Papa le encarga a Galcerán averiguar la verdad sobre esas muertes. El comendador le encarga también descubrir si existe el oro de los templarios. Galcerán averigua que los tres dignatarios fueron asesinados por dos templarios, Ebrard y Manrique de Mendoza. El Papa fue envenenado en una posada, el rey sufrió un golpe en el bosque y el guardasellos del rey fue también envenenado. Galcerán, en sus indagaciones, llega hasta Sara, la hechicera judía, quien facilitó la vela envenenada que acabó con la vida del guardasellos Nogaret. Los dos templarios, con quienes tenía una deuda de gratitud por haber salvado a su familia, prepararon el veneno que ella puso en la vela. Manrique logró huir a Burgos, pero Ebrard estaba cautivo en los calabozos del rey. Sara lo visitaba porque sabía cómo acceder a su mazmorra a través de los túneles de París. El cautivo, antes de morir, le entregó a la judía unos papeles llenos de secretos para que los destruyera. Ella se los confía a Galcerán. Este encuentra una carta donde los templarios decían que habían cumplido la misión de desagravio de Molay. Había otro pergamino con un texto en hebreo incomprensible, pero Jonás descifra su contenido. Manrique había elaborado un plan de fuga para Ebrard. El oro templario lo protegería en su huida. Galcerán da cuenta de su misión al Papa y al Gran Comendador. El sumo pontífice decide dar su aprobación a la nueva orden militar. Le encargan a Galcerán otra misión: peregrinar a Santiago para descubrir el oro del Temple. Parten Jonás y él, que finge ser un caballero de la Orden de Montesa. Los sigue vigilándolos de cerca un enviado del Papa, el conde Geoffroy, con 5 hombres. En el camino, Galcerán se entera por unos peregrinos de que Sara la hechicera se dirigía a Burgos. Salió de París para evitar ser detenida por orden de Mafalda, la suegra del rey, por todo lo que sabía de sus tejemanejes. Iba al encuentro de su amante Manrique. La alcanzan en Nájera. Galcerán se siente atraído por ella. En la iglesia de San Millán de Suso, en la celda tapiada de Santa Oria, Galcerán cree haber descubierto el oro templario por la tau sobre el muro. El conde Geoffroy excavó en la celda sin esperar a Galcerán y se supone que sacó el tesoro. Galcerán encuentra otra pista del oro en la iglesia de San Juan de Ortega. Está en el sepulcro del santo. Cogió de allí un rollo de cuero antes de que las losas de la tumba se desprendieran. El pergamino contenía las ilustraciones de un gallo y el árbol de Jesé, además de claves herméticas. El conde y sus hombres se apoderaron del tesoro. Llegan a Burgos y se despiden de Sara, que entra en la aljama. Galcerán va al monasterio de las Huelgas a visitar a Isabel de Mendoza. Isabel se muestra fría y resentida y no desea reconocer al hijo. Galcerán le contó a Jonás la verdad sobre su origen. El chico, enfadado porque no se lo dijo antes, huye a refugiarse con Sara en la aljama. Sara le dice a Galcerán que Manrique de Mendoza se ha casado, sin haberla esperado. La mujer decide acompañarlos en su peregrinación a Santiago. Dan con un cenobio de antonianos, monjes de San Antón o monjes de la Tau. Eran como los hermanos menores de los templarios. Galcerán le confiesa a Sara cuál era su verdadera misión. Jonás y él entran de noche al monasterio antoniano y son apresados. Manrique de Mendoza está al mando. Sara también es capturada. Manrique se deshizo del conde Geoffroy en San Juan de Ortega. Galcerán, Jonás y Sara son trasladados en un carro durante 4 días hasta una mazmorra situada en los túneles de las Médulas. Logran escapar del calabozo y Sara, acostumbrada a moverse por los subterráneos de París, descubre señales en las paredes que marcan la salida. En su ida por las galerías ven un templo de oro excavado en la roca. Allí estaba el Arca de la Alianza. Son descubiertos por los templarios, pero logran escapar. Se refugian en Portomarín, donde estaba la casa principal de la orden hospitalaria. Los alojan en un pequeño molino. Sara también se siente atraída por Galcerán. Al fin, la pasión estalla entre ellos y el caballero rompe sus votos de castidad. Llega al molino el hermano comendador de León con su lugarteniente Ferrando y lo sorprenden juntos en la cama. Le ordena a Galcerán seguir buscando el oro templario. Este exige que lo acompañen la mujer y el chico.
Ella se disfraza de gran dama francesa que viaja con su hermano y con el palafrenero, escoltados por 2 hospitalarios disfrazados de soldados. Llegan a Compostela y Galcerán le escribe en secreto una carta al arzobispo de Santiago, simpatizante del Temple. En respuesta, recibe una nota indicándole que Manrique lo esperaba una semana después en el fin del mundo, Finisterre. Galcerán se detiene en el cementerio de la iglesia de Noya, deja en una lápida la huella de su pasado y sale de allí con una nueva identidad. Se reúne con Manrique y pide protección frente a la iglesia y la orden hospitalaria, así como un lugar seguro donde vivir con la mujer y el chico. A cambio le ofrece su silencio y la entrega del pergamino de claves. Manrique le dice que el Temple quiere que trabaje para ellos, para recomponer su sistema de seguridad. Los templarios pasarán a integrar la nueva Orden de Caballeros de Cristo, en Portugal. Deben trasladar allí el Arca de la Alianza y el tesoro del Templo de Salomón. Galcerán acepta el trato. Él, Jonás y Sara simularon su muerte en un acantilado de la costa gallega. Ahora se hace llamar Jacobus. Hablamos de los símbolos. Las vírgenes negras son símbolos que indican los lugares de espiritualidad brotando de la tierra. El león es el centinela sagrado del conocimiento mistérico. La serpiente negra representa el conocimiento mistérico. El oso, símbolo de la vejez y la muerte. La cruz, en forma de tau, símbolo de la verdad y la salvación. Narración del friso de la capilla de Unate con símbolos iniciáticos. Cabezas apoyadas unas en otras. Quimeras y sirenas con colas de dragón. Flor en el vientre de monstruos. Figura encapuchada con un niño en brazos. Mujer desnuda enroscada en una serpiente. La pata de oca, signo de reconocimiento de las hermandades secretas de maestros constructores. El águila, símbolo de iluminación. El gallo, símbolo de la resurrección y el retorno de Cristo. El crepúsculo, prefiguración de la muerte mistérica. Un círculo con un punto en el centro que representa al sol. El 9 representa la iluminación y el altruismo. 9 caballeros crearon la Orden del Temple y 9 la Orden Antoniana. El 3 es el número de la Trinidad. El trío protagonista ofrece un atractivo juego narrativo. El héroe investigador, padre, el joven aprendiz que se convierte en valioso ayudante, hijo, y la hermosa mujer, astuta y sagaz, que actúa de vínculo entre ambos. Pasamos a las digresiones culturales. Juego de la oca, obra de Gonzalo de Berceo, historia de las médulas que revive Galcerán en su memoria. Tenemos también relato dentro del relato, con varios ejemplos. Historia del templo de Salomón que cuenta Galcerán a Jonás. 1000 años antes de Cristo, Salomón levantó en Israel el templo para custodiar el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. 4 siglos después, Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y el templo. En lo que fue su recinto se alzó una mezquita, la Cúpula de la Roca, que después ocuparían los templarios. Numerosas construcciones templarias reproducen los 3 recintos concéntricos que tenía el templo, y otras presentan la planta octogonal que tenía la mezquita. El origen de los templarios que cuenta Galcerán. En 1118, 9 caballeros franceses y flamencos, bajo pretexto de defender a los peregrinos de Occidente, se instalaron en el antiguo templo de Salomón, con el permiso del rey de Jerusalén, Balduino II. La idea de fundar la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo fue de San Bernardo de Claraval. Se sugiere que los primeros templarios fueron a Jerusalén en busca del arca con las tablas. Historia de Santa Oria que cuenta el monje de San Millán de Suso. Historia de San Juan de Ortega que cuenta el monje. Historia de San Antón y de Santa María Egipciaca que cuenta Galcerán. Historia de Prisciliano, episcopus de Galaecia en el siglo IV, contada por Galcerán. Vamos con el apartado de ideas destacadas. Predestinación de la providencia frente al libre albedrío. Galcerán le dice a Jonás que puede elegir su futuro.
Hoy día, en el cristianismo, se concilian ambas ideas, diciendo que la providencia divina conoce de antemano las decisiones que los humanos vamos a tomar. Diferencias sociales insalvables. El joven Galcerán de Bor, de familia noble venida a menos, no era digno de emparentar con Isabel de Mendoza, de mayor rango. Ruptura de las barreras impuestas por la religión y la moral. Relación entre un monje cristiano y una hechicera judía. Crítica a la Iglesia, por su voracidad sobre los bienes terrenales, por la manipulación de la realidad fabricando leyendas, como la historia de Prisciliano convertido en el apóstol Santiago. Bien, vamos con el apartado el artificio narrativo lastra la verosimilitud. La historia que se cuenta es entretenida, tiene emoción, resulta culturalmente muy interesante. No obstante, los retorcimientos más o menos forzados de la trama le restan verdad. Sara la judía había sido amante de Manrique, hermano de Isabel, la que fuera amante de Galcerán. Además, Manrique era el asesino que cumplía la maldición de Molay y el cabecilla de los templarios en Burgos. ¡Qué casualidad! Cuando aparece Sara y se la describe con esos buenos atributos, el lector presupone que acabará intimando con Galcerán. Para ello, se eliminan los posibles obstáculos. Isabel de Mendoza es monja y además odiosa. Es irrecuperable. Manrique de Mendoza se comporta como un patán cuando se reencuentra con Sara. Esto resulta especialmente forzado. La teoría de Galcerán sobre la trampa que le prepararon los dos hombres al rey Felipe en el bosque resulta estrambótica. Un ciervo domesticado, el rey solo. Sara puede acceder fácilmente a la mazmorra de la fortaleza donde está cautivo el templario Ebrard, a través de los túneles del subsuelo de París. Ebrard, antes de morir, le entregó a Sara unos papeles que contenían secretos de los templarios, para que los destruyera. Qué casualidad tan artificial. Los podía haber destruido él mismo. Deducciones de Galcerán aventuradas. En San Juan de Ortega, por un rayo de luz que acariciaba a un San José con báculo en forma de tau, deduce que el oro está en el sepulcro de San Juan. Galcerán se enteró por un antiguo criado de los Mendoza que acabó en el hospital de Rodas del parto de Isabel y del internamiento del niño. ¡Qué casualidad! La puerta de la mazmorra de las médulas, en la que se encuentran Galcerán, Jonás y Sara, se abre fácilmente. Y además Sara descubre marcas en las galerías subterráneas que indican la salida. Vaya prisión de máxima seguridad. En los túneles de las médulas, Galcerán recita la genealogía de Jesucristo y sus palabras, mágicamente, pusieron en marcha un ingenio mecánico que desplazó una pared de roca. Presiona Galcerán sobre un círculo grabado en una roca y se desliza la piedra. En Compostela, Galcerán se mueve libremente sin la vigilancia de los dos monjes hospitalarios que debían observar sus movimientos. Además, Galcerán, Jonás y Sara abandonan por la noche el palacio donde se alojaban sin que se enteren los vigilantes. Vaya vigilantes. Al final, parece que Manrique de Mendoza todavía amaba a Sara, después del comportamiento que ha tenido con ella. Resulta incongruente. Bueno, y hasta aquí el análisis. Muchas gracias.